Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatólica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Te saludo con mucho gusto para continuar avanzando en nuestro curso, en esta ocasión bajo la peculiaridad de que no me encuentro en mi estudio de grabación, sino que te estoy grabando esta lección estando en tránsito y te la grabo desde el Aeropuerto Internacional de Dallas. Disculparás el sonido ambiental propio de un aeropuerto, pero a veces las limitaciones de tiempo nos fuerzan a sacar provecho a cualquier minuto disponible, y en lo que espero para abordar mi siguiente avión he decidido emplear este tiempo para grabar esta lección. En esta novena lección avanzamos con nuestro estudio de los decretos conciliares y revisaremos los decretos Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los obispos y Presbyterorum Ordinis sobre el ministerio y la vida de los presbíteros, ambos temas relacionados entre sí. Iniciamos así con el estudio del decreto Christus Dominus sobre el ministerio pastoral de los obispos. Su nombre, Christus Dominus, que significa Cristo Señor, se debe a la primera frase de la edición original en latín de este decreto, que dice así: Christus Dominus, filius Dei vivi, qui venit ut salvum faceret populum suum a peccati suos. Cristo Señor, Hijo de Dios vivo, que vino a salvar del pecado a su pueblo y a santificar a todos los hombres, como él fue enviado por el Padre, así también envió a sus apóstoles, a quienes santificó, comunicándoles el Espíritu Santo, para que también ellos glorificaran al Padre sobre la tierra y salvaran a los hombres para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Este decreto Christus Dominus fue promulgado el 28 de octubre en 1965 y se aprobó de manera prácticamente unánime, pues fueron 2.319 los votos a favor, 2 los votos en contra y un voto nulo. Recordarás que, como vimos en la lección referente a los tipos de documentos del concilio, los decretos suponen, desarrollan y concretan las constituciones. No se trata de simples aplicaciones disciplinares de la doctrina de las constituciones, más bien estos decretos contienen elementos doctrinales que prolongan y determinan perspectivas más amplias. De ahí que la principal preocupación de los redactores de este decreto Christus Dominus consistió en armonizar la doctrina sobre el episcopado, que está contenida en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y las aplicaciones prácticas y pastorales encomendadas al decreto. Y me gustaría que tomáramos en consideración las claves de lectura de este decreto Christus Dominus que propone la Conferencia Episcopal Española. Por ejemplo, la relación estrecha entre el decreto y la Lumen Gentium, de la que se quiere hacer eco fiel en lo relativo a la doctrina del episcopado. El ministerio episcopal, en todas sus facetas, arranca del hecho de la consagración episcopal, pero ha de ejercerse siempre en comunión con todos los obispos, y en particular, por supuesto, con el obispo de Roma, el Papa, y bajo su autoridad. En segundo lugar, la Conferencia Episcopal Española sugiere que la nueva imagen del obispo que emerge del texto del Christus Dominus es una imagen más rica de contenidos. Se trata de un obispo bien afincado en su iglesia particular, pero con relaciones necesarias tanto con la Iglesia Universal como con las iglesias del territorio donde se enclava la diócesis o estructura a ella asimilada. Y en tercer lugar, el fuerte acento pastoral de este decreto Christus Dominus, puesto ya de relieve en el título mismo y que se encuentra a lo largo de todo el texto. El decreto Christus Dominus está compuesto por un proemio, 3 capítulos y una disposición general a manera de conclusión. El proemio al principio presenta un breve resumen sobre la doctrina sobre el episcopado, que ya fue ampliamente desarrollada por la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y parte de acá para abordar los principios del ministerio episcopal en relación con la Iglesia Universal, con la Iglesia particular o diócesis y con las agrupaciones de iglesias particulares dentro del mismo territorio, puntos que son desarrollados en los siguientes capítulos. El capítulo 1 se titula Los obispos en relación con toda la Iglesia,
y en él se reconoce el derecho de todo obispo de participar en el concilio ecuménico, en virtud de su consagración sacramental, que le hace miembro del cuerpo episcopal. Se ratifica también el Sínodo de los Obispos, órgano creado por el Papa Pablo VI en 1965 y que consiste en una asamblea de obispos escogidos de las diferentes regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el Papa y los obispos y colaborar con él. Por ejemplo, al inicio de este año de la fe, tuvo lugar en el Vaticano el Sínodo de los Obispos, que se enfocó en la nueva evangelización para la promoción de la fe cristiana. Y así obispos que vinieron al Vaticano representando a todas las conferencias episcopales del mundo dieron al Papa Benedicto XVI diferentes sugerencias acerca de cómo ha de implementarse esta nueva evangelización. Posteriormente el Papa analizará todas las conclusiones a las que llegó este sínodo y con ellas preparará una exhortación apostólica postsinodal que tendrá lineamientos bien específicos acerca de la implementación justamente de esta nueva evangelización a lo largo de toda la Iglesia Católica. Este primer capítulo del Decreto Christus Dominus menciona también el deber de los obispos de ser solícitos entre sí, de poner todo su empeño en la obra de la evangelización y de hacer uso de los bienes eclesiásticos de manera que tengan en consideración no solo las necesidades de su diócesis, sino también las de otras iglesias particulares que también son parte de la Iglesia universal. Por último, este primer capítulo dedica también una sección para solicitar la reorganización de los dicasterios de la Curia Romana según las necesidades de los tiempos actuales, de tal manera que se adapten mejor a las regiones y a los ritos, sobre todo en cuanto al número, nombre, competencia, modo de proceder y coordinación de trabajos. El segundo capítulo aborda la relación de los obispos con las iglesias particulares o diócesis y se profundiza en los principales deberes y funciones del ministerio episcopal, que son 4: enseñar, santificar, regir y apacentar. Importante también es la exclusión de todo derecho o privilegio de las autoridades civiles en el nombramiento de los obispos. Es decir, ningún gobernante puede proclamar obispo a nadie. Igualmente se trata la presentación de la renuncia de los obispos debido a razones de edad o por una causa grave, ya sea por iniciativa propia o invitados por la autoridad eclesiástica competente. Se considera por último en este capítulo a los religiosos como colaboradores de los obispos en el apostolado. El tercer capítulo se titula Los obispos de las distintas diócesis en colaboración para el bien común y está dedicado a las relaciones del obispo con los demás obispos dentro de las estructuras que agrupan varias diócesis. En esta sección se dedica una parte para tratar las conferencias episcopales, que son una de las importantes novedades del concilio, ya que aunque existían como entidades informales, fueron establecidas en el Concilio Vaticano II como cuerpos formales, reforzando sus competencias de manera que puedan incluso tomar decisiones vinculantes para todo el territorio. De todos los decretos del concilio, el Christus Dominus ha sido llamado el más innovador por el nuevo impulso que da a toda la acción pastoral de la Iglesia. Pasemos ahora al estudio del decreto Presbyterorum Ordinis sobre el ministerio y la vida de los presbíteros. Y comencemos como siempre por su título, Presbyterorum Ordinis, que significa el orden de los presbíteros. En su edición original en latín, este decreto comienza diciendo lo siguiente: Presbyterorum Ordinis in Ecclesia Excellentiam iam pluries hex sacrosancta synodus in memoriam omnium revocavit. Repetidas veces ha traído este sagrado concilio a la memoria de todos la excelencia del orden de los presbíteros en la Iglesia. La finalidad de este decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros es precisar la doctrina sobre el sacerdocio que fue inicialmente expuesta en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, cometido que logró luego de un largo recorrido de más de 4 años, hasta que finalmente pudo ser promulgada el 7 de diciembre de 1965, ya a estas alturas con 2.390 votos a favor y 4 en contra. El decreto Presbyterorum Ordinis está compuesto por un proemio, que es una muy breve introducción a los siguientes 3 capítulos, en donde realmente se desarrolla el contenido del documento, y una exhortación final a manera de conclusión. El primer capítulo está dedicado al sacerdocio en la misión de la Iglesia, y aborda tanto la naturaleza del presbiterado como la condición de los presbíteros en el mundo. El sacerdote
en virtud de la ordenación sacramental que ha recibido, es partícipe del sacerdocio de Cristo. Y por la misión apostólica que se le ha encomendado, está revestido de la triple potestad de formar, santificar y regir en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esta triple potestad le capacita para cooperar con su obispo en la edificación de la Iglesia. El capítulo 2 está dividido en 3 partes, una dedicada a analizar la función de los presbíteros como ministros de la palabra de Dios, de los sacramentos y como rectores del pueblo de Dios. Una segunda parte aborda la relación de los presbíteros con otras personas, en concreto los obispos, los seglares e incluso otros presbíteros. Finalmente, el capítulo 2 aborda la distribución de los presbíteros y las vocaciones sacerdotales. El capítulo 3 está dedicado completamente a la vida de los presbíteros y comienza con una precisa formulación sobre la base cristológica y a la vez sobre la dimensión eclesiológica del ministerio. Por el sacramento del orden, los presbíteros se configuran con Cristo sacerdote como miembros con la cabeza, para la estructuración y edificación de todo su cuerpo, que es la Iglesia, como cooperadores del orden episcopal. Este capítulo 3 se divide en 3 partes que tratan, en primer lugar, la vocación de los presbíteros a la perfección, que reciben también todos los fieles en el bautismo, pero a la que ellos, obligados especialmente, puesto que consagrados de una forma nueva a Dios en la recepción del orden, se constituyen en instrumentos vivos del sacerdote eterno, para poder proseguir, a través de su tiempo, su obra admirable, que reintegró, con divina eficacia, todo el género humano. En segundo lugar, las exigencias espirituales características de la vida sacerdotal, entre las cuales está la humildad, la obediencia, el abrazar el celibato y apreciarlo como una gracia. Y por último, su posición respecto al mundo y su pobreza voluntaria. Y en tercer lugar, este tercer capítulo del decreto Presbyterorum Ordinis habla de los recursos para la vida de los presbíteros, entre los cuales están aquellos destinados a fomentar la vida espiritual, el estudio y ciencia pastoral, así como el derecho de recibir una remuneración justa, establecer fondos comunes de bienes y ordenar una previsión social en favor de los presbíteros. El decreto Presbyterorum Ordinis termina con una exhortación que ha de estimular al sacerdote a vivir a plenitud su vocación sacerdotal, teniendo presente que nunca está solo, sino sostenido por la virtud todopoderosa de Dios, creyendo en Cristo, que lo llamó a participar de su sacerdocio. A la luz del Concilio Vaticano II, el sacerdote es ministro y dispensador de los ministerios sagrados. Desde esta autocomprensión, ha de procurar entregarse vocacionalmente a la obra de atender evangélicamente a las personas, y en el ejercicio de este ministerio debe encontrar el modo de su unión con Dios, mediante la oración que eleva por sí mismo y por los demás, y sobre todo mediante la celebración eucarística, vivida en su comunidad. El sacerdote actúa siempre en persona de Cristo, y con Cristo debe perseverar constantemente unido para que le sostenga en su labor apostólica. De esta manera concluimos nuestra 9ª lección de este fascinante curso. Te invito a leer los textos completos de estos 2 decretos que acabamos de estudiar, Christus Dominus y Presbyterorum Ordinis. Esto te ayudará a tener una comprensión plena de lo propuesto por estos decretos. Por hoy ha sido todo, pero recuerda que tenemos una cita la próxima semana para seguir juntos conociendo el Concilio Vaticano II aquí en Catholic.net.